Luzmara nunca imaginó que encontrar un bebé abandonado en una carroza vieja cambiaría para siempre su destino y el de todo San Aurelio. Una carta misteriosa, secretos familiares y el amor verdadero se entrelazan en esta historia que te mantendrá al borde del asiento hasta la última palabra. Dale like si te emocionaste. Suscríbete para más historias que tocan el corazón y comenta de dónde nos estás viendo. El sol apenas comenzaba a calentar las calles polvorientas de San Aurelio cuando Luzmara Valdés tomó la mano pequeña de Maribel y caminó hacia la escuela. El aire seco levantaba remolinos de tierra que se pegaban a su falda gastada, mientras el eco de sus pasos resonaba contra las paredes de adobe que bordeaban el sendero. «Mamá, ¿por qué siempre caminas tan rápido?», preguntó Maribel, ajustando su mochila remendada. «Para que no llegues tarde, mi amor», respondió Luzmara, aunque la verdad era que necesitaba mantener el ritmo para no pensar demasiado en las cuentas que se acumulaban sobre la mesa de su cocina. Después de dejar a su hija en el pequeño plantel escolar, Luzmara decidió tomar el camino largo de regreso a casa. Sus pies la llevaron sin pensarlo hacia el viejo celeiro en las afueras del pueblo, donde solía recolectar leña seca cuando el dinero para el gas se agotaba. El lugar siempre le traía una extraña tranquilidad, como si el tiempo se detuviera entre esas tablas carcomidas por los años. El viento susurraba entre las maderas sueltas cuando un sonido débil la hizo detenerse. Al principio pensó que era el maullido de algún gato extraviado, pero había algo diferente en ese llanto, algo que le erizó la piel del cuello. «Hola», susurró, acercándose con cautela hacia la carreta vieja que descansaba bajo una lona descolorida. El llanto se intensificó. Con manos temblorosas, Luzmara apartó la tela áspera y su corazón se detuvo. Allí, envuelto en un paño azul cielo que contrastaba con la madera oscura, había un bebé. Sus pequeños puños se agitaban en el aire mientras lloraba con la desesperación de quien ha estado solo demasiado tiempo. «Dios santo», murmuró, mirando alrededor como si esperara que alguien saliera de entre las sombras para explicarle lo que estaba viendo. El instinto maternal la venció y tomó al pequeño entre sus brazos. El bebé se tranquilizó al sentir el calor humano, y fue entonces cuando Luzmara notó el papel doblado que estaba prendido con un alfiler al paño que lo envolvía. Sus dedos temblaron al desdoblar la carta. La letra era cuidadosa, femenina, escrita con la urgencia de quien no tiene mucho tiempo. «Por favor, cuide de él. Lo protejo de una verdad cruel que no puedo cargar sola. Usted es la única que puede darle lo que yo no puedo. Perdóneme». Luzmara leyó las líneas una y otra vez, sintiendo cómo el peso de esas palabras se asentaba en su pecho como una piedra. ¿Por qué ella? ¿Cómo alguien sabía qué pasaría por ahí esa mañana? El sol subía implacable, y el bebé comenzó a moverse inquieto en sus brazos. A lo lejos pudo ver la silueta de doña Marta asomándose por la ventana de su casa. Esa mujer que tenía ojos para todo y lengua para contarlo. También distinguió la figura alta de Emiliano Duarte, caminando hacia el mercado, con su paso tranquilo de siempre. El pánico la invadió. ¿Qué pensaría la gente? Una mujer soltera con un bebé ajeno en brazos. Una carta misteriosa. Los chismes volarían por San Aurelio como sopilotes sobre carroña, pero al mirar al pequeño, que ahora la observaba con ojos curiosos y oscuros, sintió algo que no experimentaba desde que Maribel era bebé, la necesidad absoluta de proteger. «No sé quién eres, pequeño», le susurró, «pero no voy a dejarte aquí». El viento levantó más polvo a su alrededor, como si el pueblo mismo contuviera la respiración ante lo que estaba por suceder. Luzmara sabía que su vida acababa de cambiar para siempre, pero no tenía idea de cuánto. Con el bebé bien sujeto contra su pecho y la carta guardada en el bolsillo de su delantal, comenzó a caminar hacia el centro del pueblo. Sus pasos ya no eran apresurados como en la mañana. Ahora cargaba con el peso de un destino que no había elegido, pero que tampoco podía rechazar. El padre Ramiro sabría qué hacer. Él siempre sabía. «Ah»,
El reloj de la parroquia marcaba las 10, cuando Luzmara empujó la pesada puerta de madera tallada. El padre Ramiro estaba arrodillado frente al altar, sus labios moviéndose en oración silenciosa. Al escuchar los pasos, se volvió con la sonrisa bondadosa que siempre tenía para los feligreses que llegaban con problemas. «Luzmara, hija», dijo, poniéndose en pie. «¿Qué te...?» Su frase se cortó al ver al bebé en los brazos de la mujer. Sus ojos, entrenados por años de escuchar confesiones y secretos, captaron inmediatamente la tensión en el rostro de Luzmara. «Padre, necesito su ayuda», susurró ella, acercándose al altar. «Encontré este niño abandonado en el celeiro viejo. Tenía esto prendido a su ropita». Le extendió la carta con manos que aún temblaban. El padre Ramiro tomó el papel y se dirigió hacia la ventana, donde la luz matutina le permitía leer con claridad. Sus cejas se fruncieron gradualmente, y Luzmara notó cómo sus dedos se tensaban sobre el papel. «Esta letra», murmuró el sacerdote, volteando el papel como si buscara más pistas. «Me resulta conocida». «¿Conocida?», preguntó Luzmara, sintiendo cómo se le secaba la boca. Antes de que el padre pudiera responder, la puerta de la iglesia se abrió con un chirrido prolongado. Doña Esperanza, la madre de Ariadna Molina, entró como cada mañana, cargando sus velas de cera amarilla y un ramo de flores marchitas. «Buenos días, padre», saludó con voz quebrada. «Vengo a encender las velas por mi Ariadna, para que Dios la proteja donde quiera que esté». Su mirada se detuvo en Luzmara y el bebé, y sus ojos se llenaron de lágrimas frescas. «¡Qué hermoso niño!», exclamó acercándose. «¿Es nuevo en el pueblo?». El padre Ramiro intercambió una mirada significativa con Luzmara. En ese momento, las piezas comenzaron a encajar en su mente como los fragmentos de un vitral roto. «Doña Esperanza», dijo con cuidado, «¿podría decirme cómo escribe su hija? ¿Recuerda algún rasgo particular de su letra?». La mujer lo miró confundida, pero sus ojos se iluminaron al hablar de Ariadna. «Claro que sí, siempre ha tenido letra de señorita educada, muy parecida, con esas curvas bonitas en las G y las Y». «¿Por qué lo pregunta, padre?». El silencio que siguió fue tan espeso que parecía ahogar hasta las velas del altar. El padre Ramiro volvió a mirar la carta, y esta vez su certeza era absoluta. «Luzmara», dijo en voz baja, «creo que necesitamos hablar en privado». Mientras doña Esperanza encendía sus velas y murmuraba oraciones por su hija desaparecida, sin saber que las respuestas que buscaba estaban a solo unos metros de distancia. El bebé en brazos de Luzmara dejó escapar un pequeño suspiro, como si también sintiera el peso del secreto que comenzaba a revelarse. Afuera, San Aurelio seguía su ritmo habitual. Las vendedoras de tamales pregonaban sus productos. Los niños corrían entre las calles polvorientas, y doña Marta ya había comenzado a esparcir la noticia de que Luzmara Valdés había aparecido esa mañana con un bebé en brazos. El pueblo entero estaba a punto de saber que algo extraordinario había sucedido. Aunque aún no sabían exactamente qué, el martillo de Emiliano Duarte golpeaba rítmicamente contra la madera antigua cuando vio pasar a Luzmara por la ventana de su taller. Había algo diferente en su caminar, algo que lo hizo dejar sus herramientas y salir a la puerta. «Luzmara», la llamó, secándose las manos con un trapo manchado de barniz. Ella se detuvo, y cuando se volvió hacia él, Emiliano pudo ver la confusión y el miedo bailando en sus ojos oscuros. Pero fue el pequeño bulto que cargaba contra su pecho lo que realmente lo sorprendió. «Emiliano», dijo ella con voz vacilante, «no esperaba verte. Ese bebé es...». Comenzó a preguntar, pero se detuvo al ver cómo ella apretaba más al niño contra su cuerpo. «Es una larga historia», respondió Luzmara, mirando hacia ambos lados de la calle, como si esperara que alguien la estuviera observando. Y tenía razón al preocuparse. Desde la ventana de la casa de enfrente,
Doña Marta los observaba con los ojos entrecerrados, y más allá, cerca de la fuente, un grupo de mujeres había interrumpido su charla matutina para voltear en su dirección. Emiliano notó la tensión en los hombros de Luzmara y dio un paso hacia ella. ¿Quieres pasar? ¿Hay café recién hecho?, ofreció, señalando hacia su taller con un gesto suave. Luzmara dudó. Desde que llegó a San Aurelio, Emiliano había sido amable con ella, diferente a los otros hombres que la veían como una mujer fácil por ser madre soltera, pero confiar no era algo que viniera naturalmente para alguien que había sido decepcionada tantas veces. «No sé si sea buena idea», murmuró. «La gente ya está empezando a hablar». «Que hablen», dijo Emiliano con una sonrisa tranquila. «Aquí siempre hablan de algo. La semana pasada era porque mi gallo cantaba muy temprano. A pesar de su ansiedad, Luzmara sintió que sus labios se curvaban ligeramente. Había algo reconfortante en la manera despreocupada con que Emiliano enfrentaba los chismes del pueblo. El bebé eligió ese momento para despertar y comenzar a llorar. Luzmara lo meció instintivamente, pero se dio cuenta de que no tenía idea de cuándo había comido por última vez. «Definitivamente necesitas entrar», dijo Emiliano, ya caminando hacia su taller, y ese pequeño también. El interior del taller olía a madera fresca y aceite de linaza. Las herramientas colgaban ordenadamente de las paredes y varios muebles en diferentes etapas de restauración ocupaban el espacio. Era un lugar que hablaba de paciencia y cuidado, cualidades que Luzmara había aprendido a valorar. «¿De dónde salió?», preguntó Emiliano mientras preparaba café en un rincón del taller. Luzmara le contó sobre su descubrimiento en el celeiro, sobre la carta misteriosa y la reacción del padre Ramiro. Emiliano escuchó sin interrumpir, sus ojos verdes fijos en ella, con una atención que la hizo sentir, por primera vez en mucho tiempo, que sus palabras importaban. «La letra le resultaba familiar al padre», concluyó. «Creo que sabe quién escribió esa carta». «¿Y tú qué piensas hacer?», preguntó Emiliano, ofreciéndole una taza humeante. «No lo sé», admitió Luzmara. «Parte de mí quiere encontrar a la madre de este bebé, pero otra parte tiene miedo de lo que pueda descubrir». Emiliano se acercó y, con mucho cuidado, extendió un dedo hacia el bebé. El pequeño lo agarró inmediatamente, y una sonrisa iluminó el rostro curtido del carpintero. «¿Sabes qué creo?», dijo sin apartar la vista del niño. «Creo que las cosas suceden por una razón. Quizá este pequeño te necesitaba tanto como tú necesitabas encontrarlo. Afuera, el rumor ya había llegado a todos los rincones del pueblo. En la presidencia municipal, el alcalde alzaba la vista de sus papeles al escuchar a su secretaria mencionar el nombre de Luzmara Valdés y un bebé abandonado. En la escuela, Maribel se defendía de las preguntas burlonas de sus compañeros, y en algún lugar oculto de San Aurelio, alguien contenía la respiración, esperando a ver si su secreto permanecería enterrado. Pues en la oficina de la presidencia municipal, el aire acondicionado luchaba contra el calor del mediodía, mientras el alcalde Patricio Ríos releía el informe que acababa de recibir. Sus manos, adornadas con un anillo de oro que había pertenecido a su padre, tamboreaban nerviosamente sobre el escritorio de caoba. «¿Estás seguro de que es la misma letra?», preguntó a su secretario, un hombre flaco que sudaba, a pesar del aire fresco. «El padre Ramiro parecía muy convencido, señor alcalde, y ya sabe que él conoce la caligrafía de medio pueblo». Patricio se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba a la plaza principal. Desde allí podía ver a la gente en sus actividades cotidianas. Vendedores ambulantes, niños jugando cerca de la fuente, ancianos sentados bajo la sombra de los laureles. Todo parecía normal, pero él sabía que bajo esa tranquilidad aparente se cosían secretos que podrían destruir todo lo que había construido. Su hijo Damián había estado extraño las últimas semanas, nervioso, evitando las conversaciones familiares,
Y ahora aparecía esta situación con Ariadna Molina, la hija de doña Esperanza, esa mujer humilde que limpiaba casas para sobrevivir. El intercomunicador interrumpió sus pensamientos. «Señor alcalde, tiene una llamada de doña Marta Cervantes. Dice que es urgente». Patricio suspiró. Doña Marta era la lengua más afilada de San Aurelio, pero también la que mejor manejaba la información del pueblo. Si necesitaba controlar una narrativa, ella era su herramienta perfecta. «Pásemela, alcalde Ríos», llegó la voz aguda de doña Marta. «Tengo información que le va a interesar sobre esa mujer, la Valdés». «¿Qué tipo de información?» «Bueno, resulta que mi sobrina que vive en Guadalajara me contó que la Valdés tuvo problemas con el padre de su niña, que incluso hubo violencia. ¿No le parece sospechoso que ahora aparezca con otro bebé?» Patricio sintió cómo se relajaban los músculos de su espalda. Si podía desviar la atención hacia la vida personal de Luzmara, nadie se fijaría en otras posibilidades. «Es muy interesante lo que me cuenta doña Marta. ¿Cree que podría compartir esa información con algunas personas de confianza?» «Por supuesto, alcalde. Es mi deber como ciudadana responsable». Después de colgar, Patricio se sirvió un tequila añejo y volvió a mirar por la ventana. En la plaza distinguió la figura de Emiliano Duarte caminando junto a Luzmara, que cargaba al bebé. La imagen lo tranquilizó. Si ella tenía un protector, sería más fácil pintarla como una mujer manipuladora que usaba a los hombres. Su celular vibró. Un mensaje de Damián. «Papá, necesito hablar contigo. Es importante». Patricio borró el mensaje sin responder. Había cosas que era mejor no saber, al menos no oficialmente. Su carrera política estaba en un momento crucial, y las próximas elecciones estatales se acercaban. No podía permitir que un escándalo familiar arruinara décadas de trabajo. Tomó el teléfono y marcó a su asistente personal. «Rodríguez, necesito que hagas algunas averiguaciones discretas sobre Luzmara Valdés, su pasado, sus relaciones, cualquier cosa que pueda ser relevante para la seguridad del pueblo». «¿Qué tan profundas quiere que sean las averiguaciones, señor? Lo suficiente para proteger a San Aurelio de influencias indeseables». Mientras el sol se ocultaba detrás de los cerros que rodeaban el pueblo, Patricio Ríos iniciaba una campaña silenciosa que cambiaría para siempre el destino de varias familias. En su mente, no estaba destruyendo vidas, simplemente protegía lo que era suyo. Pero en San Aurelio, como en todos los pueblos pequeños, los secretos tienen una manera particular de salir a la luz, sin importar cuánto poder se use para enterrarlos. El mercado de San Aurelio bullía con su actividad habitual cuando Luzmara llegó a comprar las tortillas para la comida. Llevaba al bebé envuelto en un rebozo que le había prestado una vecina, y por primera vez desde que lo encontró, sintió algo parecido a la normalidad. Esa sensación duró exactamente 30 segundos. «¡Mira nada más!», exclamó doña Carmen la tortillera con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Y ese bebé tan bonito de dónde salió?» «Es una larga historia», respondió Luzmara, sintiendo cómo varias mujeres interrumpían sus compras para acercarse. «Ay, sí, ya nos contó doña Marta que lo encontraste abandonado», dijo doña Rosa, la que vendía verduras. «Qué raro, ¿no? Con tantas mujeres en el pueblo que no pueden tener hijos, y va a parar justo contigo». El comentario llevaba un filo que cortó a Luzmara más profundo que cualquier navaja. Sintió como el calor le subía al rostro, pero antes de poder responder, doña Carmen agregó: «Bueno, yo no quiero juzgar, pero mi sobrina, que vive en Guadalajara, me contó cosas muy interesantes sobre el pasado de ciertas personas». Las palabras quedaron flotando en el aire como humo tóxico. Luzmara sabía exactamente de qué hablaba. Su relación con el padre de Maribel, los gritos, las reconciliaciones fallidas, la huida nocturna que las había traído a San Aurelio, historias que ella creía enterradas, resurgían ahora como zombis hambrientos.
Las tortillas cuestan lo mismo de siempre, dijo doña Carmen, pero el respeto, bueno, ese tiene otro precio. Luzmara puso el dinero sobre el mostrador con manos temblorosas y tomó la bolsa de tortillas. El bebé, como si sintiera la tensión, comenzó a inquietarse en sus brazos. «Buenos días», murmuró, dándose la vuelta para marcharse, pero el círculo se había cerrado. Las mujeres la rodeaban con sus miradas afiladas, susurrando entre ellas lo suficientemente alto para que pudiera escuchar fragmentos. Siempre ha sido problemática. ¿Quién sabe qué hizo en Guadalajara? Pobrecita la niña. Fue entonces cuando apareció Emiliano. «Luzmara», gritó desde el otro extremo del mercado. «Te estaba buscando». Caminó hacia ella con paso decidido, ignorando completamente las miradas especulativas de las mujeres. Cuando llegó a su lado, puso una mano protectora en su espalda. «¿Está todo bien aquí?», preguntó, y aunque su voz era tranquila, había algo en sus ojos que hizo que las mujeres retrocedieran ligeramente. «Claro que está todo bien», respondió doña Carmen con falsa dulzura. «Solo estábamos conociendo al nuevo bebé de Luzmara, el bebé que encontró abandonado», corrigió Emiliano, enfatizando cada palabra. «Un acto de bondad que habla muy bien de su corazón». Doña Rosa se echó a reír. «Ay, Emiliano, qué ingenuo eres. ¿De verdad crees que fue casualidad que apareciera justo donde ella pasaba?» Luzmara sintió como algo se rompía dentro de su pecho. No era solo la acusación, era la certeza de que, sin importar lo que hiciera, siempre sería vista con sospecha en este pueblo. «Vámonos», le susurró a Emiliano, pero él no se movió. «Doña Rosa», dijo con esa calma que Luzmara había aprendido a reconocer como peligrosa. «Está acusando a Luzmara de algo específico, porque si es así, sería bueno que fuera a la presidencia municipal a formalizarlo. Estoy seguro de que el alcalde estará muy interesado en escuchar sobre cómo las mujeres honestas de este pueblo persiguen a una madre soltera que tuvo la compasión de rescatar a un bebé abandonado». El mercado se sumió en un silencio incómodo. Doña Rosa abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua, mientras doña Carmen se concentraba intensamente en contar tortillas. «No necesitamos que nos defienda». «Emiliano», murmuró doña Carmen finalmente, «solo estábamos conversando». «Pues conversen de otra cosa», replicó él, ofreciéndole el brazo a Luzmara. «Vamos». Mientras se alejaban del mercado, Luzmara pudo escuchar el murmullo que se reiniciaba a sus espaldas. Más intenso que antes, sabía que acababa de pasar algo que no tenía vuelta atrás. Las líneas habían sido trazadas, los bandos definidos, y en algún lugar de San Aurelio, el alcalde Patricio Ríos sonreía al recibir el reporte de su espía sobre los eventos del mercado. Todo estaba saliendo exactamente como había planeado. En la casa abandonada de doña Remedios, al final del callejón que la mayoría del pueblo había olvidado, el padre Ramiro se detuvo frente a la puerta carcomida por los años. Había seguido una corazonada, recordando que Ariadna Molina solía visitar a la anciana antes de que muriera el año anterior. El candado estaba roto. Empujó la puerta con cuidado, y las bisagras protestaron con un gemido que parecía un lamento. Adentro, la luz filtrada por las ventanas sucias creaba patrones fantasmales en las paredes descascaradas. Olía a humedad y a recuerdos abandonados. «Ariadna», llamó con voz suave. «Soy el padre Ramiro. Solo quiero hablar». Un ruido en la parte trasera de la casa lo hizo avanzar con cautela. Sus zapatos crujían sobre los tablones sueltos del piso y cada paso parecía amplificarse en el silencio espeso. Al fondo encontró una puerta entreabierta que daba a lo que antes había sido la recámara de doña Remedios. «Ariadna, sé que estás ahí». Esta vez escuchó claramente un sollozo ahogado. Empujó la puerta lentamente y la vio acurrucada en un rincón. Envuelta en un sarape deshilachado, estaba más delgada de lo que recordaba, con ojeras profundas y el cabello enredado. En sus brazos apretaba un pequeño vestido de bebé.
amarillo como el sol. Padre, susurró con voz ronca, no debería haber venido. Ariadna, hija, dijo él, acercándose despacio como quien se aproxima a un animal herido. Tu madre está muy preocupada. Toda la gente del pueblo te está buscando. Lo sé, respondió ella, apretando más el vestidito. Pero no puedo volver, no después de lo que hice. El padre Ramiro se arrodilló a unos pasos de distancia, manteniendo la distancia suficiente para que no se sintiera acorralada. Luzmara Valdés encontró a tu bebé, ¿verdad? Los ojos de Ariadna se llenaron de lágrimas frescas. Está bien, está vivo, lo está cuidando bien, está perfecto, le aseguró el padre. Luzmara lo está cuidando como si fuera suyo. Pero, Ariadna, necesito entender por qué hiciste esto. ¿Por qué no viniste a mí? ¿Por qué no buscaste ayuda? Ariadna se mecía lentamente, como si el movimiento pudiera aliviar un dolor que iba más allá de lo físico. Porque tengo miedo, padre, mucho miedo. ¿Miedo de qué, hija? Del papá de mi bebé, susurró tan bajo que el padre tuvo que acercarse más para escucharla. Su familia son gente poderosa. Cuando se enteró de que estaba esperando, me dijo que me fuera del pueblo, que nunca dijera quién era el padre, que si hablaba no solo me lastimarían a mí, sino también a mi mamá. El padre Ramiro sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. Ariadna, ¿quién es el padre de tu bebé? Ella lo miró con ojos enormes, llenos de terror, y en ese momento el padre entendió que estaba frente a un secreto que podía cambiar para siempre el equilibrio de poder en San Aurelio. Damián Ríos, exhaló como si las palabras le quemaran la garganta. El hijo del alcalde, afuera, el viento nocturno comenzaba a soplar entre los callejones, llevando consigo el aroma de las flores de bugambilia, y el presagio de que las tormentas más devastadoras a menudo llegan disfrazadas de brisas suaves. En su oficina, Patricio Ríos revisaba los documentos del día sin imaginar que su mundo estaba a punto de tambalearse, y en su casa, Damián Ríos caminaba de un lado a otro de su habitación, cargando un peso en el pecho que lo asfixiaba más cada día. El padre Ramiro sabía que tenía en sus manos una bomba que podía explotar en cualquier momento. La pregunta era si tendría la sabiduría para desarmarla, o si San Aurelio estaba destinado a conocer la fuerza destructiva de la verdad, cuando por fin sale a la luz. En la iglesia silenciosa bajo la luz dorada de las velas que doña Esperanza había encendido esa mañana, Ariadna Molina temblaba como una hoja en tormenta. El padre Ramiro había logrado convencerla de que saliera de su escondite, prometiéndole que estaría segura en la casa parroquial hasta que decidiera qué hacer. «Cuéntamelo todo, hija», dijo el sacerdote, sirviéndole una taza de té de manzanilla que humeaba entre sus manos temblorosas. «Empezó hace 6 meses», comenzó Ariadna, su voz apenas un susurro. «Yo estaba limpiando la casa de los Ríos, como siempre». Damián acababa de regresar de la universidad. Al principio solo me saludaba, pero después empezó a buscar pretextos para hablar conmigo. El padre escuchaba en silencio, dejando que las palabras salieran a su propio ritmo. Me decía que era diferente a las niñas fresas que conocía en la ciudad, que yo era real, honesta, me llevaba flores del jardín de su mamá, me escribía cartas, su voz se quebró. «Me enamoré, padre, como una tonta. Me enamoré. El amor no es una tontería, Ariadna». «Este sí lo fue», replicó con amargura, «porque cuando le dije que estaba embarazada todo cambió. Ya no era la chica especial y diferente. De repente era un problema que había que resolver. Afuera, los primeros rumores de tormenta hacían crujir las ventanas de la iglesia. El viento arrastraba el aroma de la tierra seca esperando la lluvia. «¿Qué te dijo exactamente?», preguntó el padre Ramiro. «Primero me pidió tiempo para pensar, después me ofreció dinero para que me fuera a otra ciudad, y cuando le dije que quería tener al bebé, me amenazó». Los ojos del padre se endurecieron. «¿Te amenazó cómo?». «Me dijo que su papá era muy influyente, que podía hacer que mi mamá perdiera todos sus trabajos de limpieza,
que podía inventar historias sobre nosotras, hacer que nadie nos diera trabajo en toda la región. Se llevó las manos al vientre, donde aún se sentía el vacío de su hijo. Me dijo que si tenía al bebé y lo registraba con su apellido, no solo arruinaría su futuro político, sino que se aseguraría de que nosotras no tuviéramos futuro en ningún lado. El padre Ramiro se puso de pie y comenzó a caminar por la pequeña habitación. Sus pasos resonaban contra las baldosas frías mientras procesaba la información. Entonces decidiste tener al bebé en secreto. Doña Remedios me ayudó antes de morir. Me consiguió una partera de otro pueblo, una que no haría preguntas cuando nació mi niño. Lo cuidé por una semana en la casa abandonada, pero no podía darle lo que necesitaba. No tenía dinero para medicinas, para leche en polvo. Sollozó, y tenía mucho miedo de que Damián lo descubriera. ¿Por qué elegiste a Luzmara por primera vez desde que había comenzado a hablar? Ariadna sonrió ligeramente. La he observado desde que llegó al pueblo, la forma en que cuida a su niña, cómo la protege, cómo trabaja tan duro para darle lo mejor. Pensé que si alguien podía amar a mi bebé como yo no podía, sería ella. Un relámpago iluminó la habitación, seguido por el rugido del trueno. La tormenta había llegado a San Aurelio, como si el cielo mismo hubiera estado esperando este momento para descargar toda su furia acumulada. Ariadna, dijo el padre Ramiro con gravedad, necesitas entender algo. Luzmara está siendo atacada por todo el pueblo. La están acusando de cosas terribles. Su reputación está siendo destruida mientras hablamos. Los ojos de Ariadna se llenaron de horror. No, eso no era lo que quería. Solo quería proteger a mi bebé. Lo sé, hija, pero ahora necesitas decidir qué es más importante, tu miedo o hacer lo correcto. Afuera, la lluvia comenzó a caer con violencia sobre las calles de San Aurelio, lavando el polvo acumulado y prometiendo que, cuando la tormenta pasara, nada volvería a ser igual en algún lugar del pueblo. Luzmara se asomaba por la ventana con el bebé en brazos, sin saber que la respuesta a todas sus preguntas estaba a punto de llegar con la fuerza devastadora de un huracán. La plaza de San Aurelio nunca había visto una congregación como la de esa tarde lluviosa. La noticia se había extendido como pólvora. Ariadna Molina aparecería públicamente para aclarar la situación del bebé abandonado. El padre Ramiro había usado su influencia para convocar a la reunión. Y ahora, bajo un cielo plomizo que amenazaba con más lluvia, medio pueblo se agolpaba bajo los portales que rodeaban la plaza principal. Luzmara llegó con Emiliano y Maribel, llevando al bebé envuelto en el mismo rebozo que había usado desde el primer día. Los murmullos cesaron cuando aparecieron, como si su presencia fuera una piedra arrojada a un estanque. «Ahí está la que se roba bebés», susurró alguien entre la multitud. «Silencio», ordenó el padre Ramiro, subiéndose a los escalones del kiosco central. «Hemos venido aquí a escuchar la verdad, no a propagar mentiras». El alcalde Patricio Ríos llegó acompañado de 2 policías municipales, tratando de mantener una fachada de autoridad que apenas ocultaba su nerviosismo. Sus ojos buscaron entre la multitud a su hijo Damián, que se había ubicado al fondo, pálido como un fantasma. «Padre Ramiro», dijo el alcalde con voz firme, «espero que esta reunión tenga fundamentos sólidos. No podemos permitir que se altere la paz del pueblo por rumores infundados. Los fundamentos los conocerá cuando sea necesario, alcalde Ríos». Fue entonces cuando Ariadna apareció. Caminaba despacio, flanqueada por su madre y otra mujer mayor que Luzmara no reconoció. Sus pasos resonaban sobre las piedras mojadas de la plaza, y cada uno parecía costarle un esfuerzo sobrehumano. Llevaba un vestido azul cielo, el mismo color del paño en que había envuelto a su bebé. El silencio se volvió absoluto. «Pueblo de San Aurelio», comenzó Ariadna, su voz temblando pero clara.
He venido a confesar la verdad sobre el bebé que Luzmara Valdés encontró hace una semana. Un murmullo recorrió la multitud como una ola. Yo soy la madre de ese niño, continuó, y su voz se fortaleció con cada palabra. Yo lo dejé en el celeiro, envuelto en el paño azul que bordó mi abuela. Yo escribí la carta que pedía a Luzmara que lo cuidara. Doña Marta se adelantó entre la multitud. ¿Y dónde has estado estos días? ¿Por qué dejar a tu hijo como si fuera basura? No era basura, gritó Ariadna, y por primera vez la furia sustituyó al miedo en su voz. Era lo más precioso que tenía, pero no podía protegerlo. ¿Protegerlo de qué?, preguntó el padre Ramiro, aunque ya conocía la respuesta. Ariadna respiró profundo, mirando directamente al alcalde Ríos. De su padre, del hombre que me amenazó con destruir a mi familia si revelaba su identidad. Del hombre que prefirió que su hijo creciera sin apellido antes que reconocerlo públicamente. Los ojos de Patricio Ríos se estrecharon peligrosamente. Son acusaciones muy graves, señorita Molina. Espero que pueda respaldarlas. Puedo, respondió Ariadna, sacando un sobre de su vestido. Tengo todas las cartas que él me escribió, todas las promesas que me hizo antes de saber que estaba embarazada. Desde el fondo de la plaza, Damián Ríos se abrió paso entre la multitud. Su rostro estaba descompuesto, y cuando llegó al centro, se dirigió directamente a su padre. Le dijo con voz quebrada. Para allá, papá. Damián, vuelve a casa inmediatamente. ¡No!, gritó el joven, volteándose hacia la multitud. Ella dice la verdad. Yo soy el padre de ese bebé. Yo amenacé a Ariadna, y todo fue porque mi padre me dijo que no podía arruinar mi futuro por una sirvienta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luzmara sintió como algo se aflojaba en su pecho, un nudo que había cargado durante días sin saber siquiera que estaba ahí. Emiliano puso una mano en su hombro, y ella se inclinó hacia su calidez. El alcalde Patricio Ríos miró a su hijo como si no lo reconociera, después a Ariadna y finalmente a la multitud que lo observaba con una mezcla de sorpresa y disgusto. Esta reunión ha terminado, declaró con voz tensa. No, dijo el padre Ramiro, apenas está comenzando. Y mientras las primeras gotas de la segunda tormenta del día comenzaron a caer sobre la plaza de San Aurelio, todos supieron que presenciaban el momento en que los secretos más oscuros del pueblo salían finalmente a la luz, sin importar cuánto poder se hubiera usado para mantenerlos enterrados. El taller de Emiliano nunca había estado tan silencioso. La lluvia tamborilear contra el techo de lámina creaba un ritmo constante que parecía marcar el tiempo de una conversación que ambos sabían necesaria, pero ninguno se atrevía a comenzar. Luzmara estaba sentada en una silla de madera, con el bebé dormido en sus brazos. Había algo diferente en su rostro desde la revelación en la plaza. La tensión había desaparecido, pero en su lugar había aparecido una tristeza profunda, como si la liberación de una carga hubiera revelado otra herida más antigua. ¿Cómo te sientes?, preguntó Emiliano finalmente, secándose las manos con un trapo, aunque no había estado trabajando. Aliviada, respondió ella sin levantar la vista del bebé, y vacía al mismo tiempo. Emiliano se acercó despacio y se sentó en el suelo frente a ella, de manera que pudiera ver sus ojos cuando finalmente decidiera mirarlo. Vacía, ¿por qué? Porque por un momento durante esta semana sentí que tenía una familia completa, que Maribel tenía un hermanito, que yo tenía un propósito más grande que solo sobrevivir cada día. Su voz se quebró ligeramente. Y ahora sé que tendré que devolverlo. ¿Eso es lo que quieres? No es lo que yo quiera, suspiró. Es lo correcto. Ariadna es su madre, y después de todo lo que ha pasado, se merece la oportunidad de criarlo. Emiliano estiró la mano y tocó suavemente el pie del bebé que sobresalía de la manta. ¿Sabes qué? Creo que eres la mujer más valiente que he conocido. Luzmara lo miró sorprendida. ¿Valiente
He estado muerta de miedo toda la semana. Precisamente por eso, valiente no es quien no tiene miedo, es quien hace lo correcto a pesar del miedo. Se puso de pie y comenzó a caminar por el taller. Cuando todo el pueblo te señalaba, cuando las mujeres en el mercado te atacaban, cuando hasta yo... Se detuvo y la miró con ojos llenos de culpa. Cuando yo dudé de ti por un momento, dudaste de mí. Emiliano se acercó y se arrodilló frente a ella. Por 5 minutos, después de escuchar a doña Rosa en el mercado, me pregunté si realmente era casualidad que hubieras encontrado al bebé. Bajó la cabeza. Me odio por eso. Luzmara estudió su rostro, viendo la sinceridad dolorosa en sus facciones. ¿Y qué te hizo cambiar de opinión? Mirarte con él, ver cómo lo cuidabas, cómo te preocupabas no solo por su bienestar físico, sino por su futuro. Una mujer que hubiera planeado todo no habría mostrado esa vulnerabilidad genuina. Tomó sus manos libres entre las suyas. Luzmara, he estado enamorado de ti desde el día que llegaste a San Aurelio, pero esta semana me enamoré también de tu alma. Las lágrimas que habían estado contenidas durante días finalmente brotaron de los ojos de Luzmara. Emiliano, mi vida es complicada. Tengo una hija, no tengo dinero y aparentemente atraigo los problemas como la miel atrae a las moscas. Me gustan las moscas, dijo él con esa sonrisa suave que ella había aprendido a amar. Y las complicaciones, y especialmente me gustan las mujeres valientes que rescatan bebés y los cuidan como si fueran propios. Sabiendo desde el principio que tendrán que decir adiós, el bebé se movió en sus brazos y abrió los ojos, mirándolos como si entendiera que estaba presenciando un momento importante. Sus pequeños dedos se cerraron alrededor del dedo índice de Luzmara, y ella sintió otra punzada en el corazón al pensar en la separación que se acercaba. ¿Crees que Ariadna me permitirá visitarlo?, preguntó con voz pequeña. Creo que después de todo lo que has hecho por él, Ariadna te va a considerar parte de su familia para siempre. Afuera, la lluvia comenzó a escampar y los primeros rayos de sol de la tarde se filtraron por la ventana del taller, creando un caleidoscopio de luz y sombra sobre las herramientas de Emiliano. Era como si el cielo mismo estuviera bendiciendo las promesas que se hacían en silencio entre esas paredes que olían a madera nueva y segundas oportunidades. En algún lugar del pueblo, Ariadna preparaba su corazón para recuperar a su hijo. Y Damián Ríos enfrentaba las consecuencias de sus decisiones, pero en el taller de Emiliano, 3 personas que habían sido tocadas por el destino comenzaban a construir algo nuevo, una familia que no se basaba en la sangre, sino en el amor, el perdón y la esperanza de que siempre es posible comenzar de nuevo. 6 meses después, la plaza de San Aurelio había recuperado su ritmo tranquilo. Las vendedoras de tamales pregonaban sus productos bajo el sol dorado de la tarde. Los niños corrían entre las bancas de hierro forjado, y los ancianos compartían historias bajo la sombra fresca de los laureles centenarios. Luzmara caminaba por el mercado con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Llevaba un vestido nuevo, azul cielo como el paño que había envuelto al bebé, y en su mano izquierda brillaba un anillo sencillo de plata que Emiliano había forjado él mismo. «Luzmara», la llamó doña Carmen desde su puesto de tortillas. «¿Cómo está la nueva esposa?» «Muy bien, doña Carmen. ¿Cómo está usted?» La transformación en el trato era evidente. Donde antes había suspicacia, ahora había respeto genuino. La revelación de la verdad no solo había limpiado el nombre de Luzmara, sino que había demostrado al pueblo la calidad de mujer que tenían entre ellos. En una banca cerca de la fuente, Ariadna mecía suavemente a su hijo, mientras Maribel jugaba con los deditos del bebé. El niño había crecido hermoso y saludable, con los ojos oscuros de su madre y la sonrisa fácil que derretía corazones. «¿Sabes qué me dijo ayer?», comentó Ariadna cuando Luzmara se acercó. Dijo «Mamá Luz», antes de decir «mamá».
Luzmara se echó a reír mientras tomaba al bebé en brazos. Ese niño es muy inteligente. Sabe que tiene dos mamás que lo aman. Damián se acercó tímidamente, cargando una pelota de colores para Maribel. En estos meses había cambiado mucho. Había enfrentado a su padre, asumido la responsabilidad de su hijo, y trabajaba duro para ganarse no solo el perdón de Ariadna, sino su amor renovado. «¿Cómo está mi campeón?», dijo, extendiendo los brazos hacia el bebé. El niño sonrió al ver a su padre, y Luzmara sintió esa alegría profunda que solo viene cuando las cosas encuentran su lugar correcto en el mundo. Emiliano apareció desde el otro lado de la plaza, acompañado del padre Ramiro. Habían estado discutiendo los planes para el nuevo centro comunitario que se construiría donde antes estaba la casa abandonada de Doña Remedios. «¿Cómo van mis mujeres favoritas?», preguntó Emiliano, besando la mejilla de Luzmara y revolviendo el cabello de Maribel. «Papá Emiliano», protestó Maribel, «me desarreglas las trenzas». «Perdón, princesa». El padre Ramiro los observaba con la satisfacción de quien ha visto obrar la providencia. «¿Saben qué?», dijo. «Creo que doña Remedios estaría muy contenta de ver cómo su casa se convirtió en el lugar donde comenzó la sanación de este pueblo. Y yo creo», agregó Ariadna acomodando la manta de su hijo, «que mi bebé tuvo los mejores guardianes posibles mientras yo encontraba el valor para reclamarlo». Luzmara sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas felices. Había llegado a San Aurelio, huyendo de un pasado doloroso, creyendo que su vida se resumiría a sobrevivir día a día. Nunca imaginó que un bebé abandonado en una carroza vieja la llevaría a encontrar no solo el amor, sino una familia extendida que la abrazaría para siempre. «¿En qué piensas?», le preguntó Emiliano en voz baja. «En que a veces los finales felices llegan disfrazados de crisis», respondió ella, mirando alrededor a todas las personas que ahora formaban parte de su vida. «Y en que la verdad, aunque duela al principio, siempre ilumina las sombras». El sol comenzó a ponerse detrás de los cerros que rodeaban San Aurelio, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. En la plaza, 5 adultos, 2 niños y un bebé se despidieron con la promesa de verse al día siguiente, como cada día, desde que la verdad los había liberado a todos. Mientras caminaban hacia sus casas, cada uno cargando una parte del milagro que había transformado sus vidas. El viento vespertino llevó el aroma de las flores de bugambilia y la certeza de que, en San Aurelio, las historias más hermosas comenzaban siempre con alguien lo suficientemente valiente como para hacer lo correcto. Sin importar el costo, el bebé que había llegado sin nombre había terminado dándoles a todos una nueva identidad. La de una comunidad que había aprendido que el amor verdadero no conoce fronteras de sangre, clase social o conveniencia, y que las familias más fuertes se construyen no con la perfección, sino con el perdón, la comprensión y la voluntad inquebrantable de proteger a los más vulnerables. Te emocionaste con la historia de Luzmara y el bebé abandonado. ¿Qué parte te llegó más al corazón? Comparte tu escena favorita en los comentarios. ¿Conoces a alguien que necesite creer en los finales felices? Comparte esta historia y demos juntos esperanza al mundo. Gracias por ser parte de nuestra familia de lectores que cree en el poder transformador del amor verdadero.